Recording is on. Buenas noches, apreciado doctor Alejandro Recio Sastre y estimados compañeros. Soy el estudiante Diego Marlon Villamagua Salazar de la maestría de Educación de Bachillerato con mención en Pedagogía de las Ciencias Sociales, ofrecida por la Universidad Estatal de Milagro, UNEMI. Y en esta ocasión, al cursar la asignatura de Filosofía y su Didáctica, tengo el honor de pertenecer al grupo número 15 para exponer mi proyecto áulico, que consiste en haber hecho una presentación del análisis con pensamiento crítico y constructivo de la temática elegida en el proceso de enseñanza y aprendizaje voluntariamente, que consiste en un estudio monográfico sobre un filósofo latinoamericano, que en esta ocasión es Augusto Salazar Bondy, con la temática ¿existe una filosofía de nuestra América? Bien, como introducción, el presente trabajo académico, llamado Proyecto Áulico, examina la vida y legado del filósofo peruano Augusto Salazar Bondy, con un lapso de vida que fue desde 1925 hasta 1974, cuyo pensamiento marcó un hito en la reflexión crítica sobre la identidad intelectual y cultural de América Latina. Formado en instituciones prestigiosas como San Marcos, París y Múnich, su trayectoria se entrelazó en movimientos políticos y educativos que buscaban transformar estructuras de poder en el Perú y la región. Entonces, estudiar su obra es reconocer que ésta se encuentra principalmente en lo que los filósofos latinoamericanos deben concretar en defender una postura no eurocéntrica. Por tanto, la justificación permite entender que lo que él hizo se centra en la filosofía de la liberación. Es decir, que es importante socializar lo que este autor programó para América Latina, ya que de alguna forma u otra defiende la dependencia cultural y la no imitación de modelos occidentales para forjar un pensamiento propio. Es decir, que se propone una filosofía comprometida con la realidad histórica y social de los pueblos subdesarrollados. Y en cuanto a la relevancia de este estudio, pues radica en explorar cómo su crítica a la cultura de la dominación, que lastimosamente sigue vigente, pues promueve debates sobre la autonomía cultural, educación emancipadora y resistencia frente a la homogenización global. Por ende, a través de un enfoque analítico y contextual, como es el propuesto, se permite este trabajo intelectual, filosófico, pues el comprender la evolución de su pensamiento, sus aportes teóricos y su influencia en corrientes como la filosofía de la liberación antes mencionada y teoría de la dependencia. Pues bien, es importante también acá tener presente la pericia vital del filósofo latinoamericano escogido. Por ende, debemos entender que este fue un filósofo, educador y periodista peruano que nació en un entorno intelectual que moldeó su interés por la inserción entre la filosofía, cultura y política. Hijo de Augusto Salazar y María Bondi, creció en un ambiente creativo junto a su hermano Sebastián, escritor reconocido, lo que fomentó su sensibilidad hacia las humanidades. Su formación académica temprana en el Colegio Alemán y San Agustín le proporcionaron bases sólidas en humanidades, mientras que estudios posteriores en universidades de prestigio, como San Marcos, París y Múnich, en Europa, ampliaron su perspectiva crítica. Además, su matrimonio con Helen Orvik le aportó una visión cosmopolita, complementada por su diálogo con figuras como Leopoldo Sea y Enrique Dussel, influyendo en su compromiso con la filosofía de la liberación. No obstante, su vida no se limitó a lo académico, pues también participó activamente en movimientos políticos, coescribiendo documentos como Bases para un socialismo humanista peruano, que se publica en 1956, donde integró pues marxismo y fenomenología para transformar la realidad social. A pesar de su muerte prematura a los 48 años de edad, obras como Dominación y Liberación dejaron un legado perdurable, cuestionando la dependencia cultural y promoviendo de esta forma una ética intelectual vinculada a la emancipación, consolidándolo como una figura central en el pensamiento latinoamericano. Salazar Bondy también centró su obra en desafiar la imitación acrítica de modelos occidentales. En su ensayo emblemático,
existe una filosofía de nuestra América, denunció que el pensamiento regional carecía de originalidad debido a su dependencia económica, ideológica y cultural respecto a Occidente, reproduciéndose, en este caso, una repetición de modas extranjeras. Sin embargo, su crítica no se limitó a señalar esta inautenticidad, ya que propuso una filosofía liberadora que integra ética, política y transformación social para combatir la alienación. De hecho, argumentó que la filosofía debía conectarse con la historia concreta de los pueblos, rechazando enfoques abstractos y priorizando la reinterpretación de la realidad desde perspectivas locales. Además de su labor teórica, Salazar Bondi destacó por su compromiso práctico en reformas educativas durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Como presidente de la Comisión de Reforma Educativa de 1971 en Perú, pues aquí promovió una enseñanza centrada en la justicia social y la identidad local, plasmada en obras como La Educación del Hombre Nuevo de 1975, que vinculaba pedagogía con transformación social. No obstante, su enfoque marxista y crítica a la dependencia cultural enfrentaron resistencias conservadoras, pero dejaron un impacto duradero en políticas públicas como la formación de maestros comprometidos con la realidad social. En cuanto a los aportes filosóficos de Augusto Salazar Bondi, puede decirse que marcaron un hito en el pensamiento latinoamericano al cuestionar la imitación acrítica de modelos occidentales y proponer de esta forma una filosofía auténtica arraigada en la realidad regional. En su obra Existe una filosofía en nuestra América, antes ya mencionada, es una fuente principal de este proyecto áulico. Pues aquí denuncia la dependencia intelectual de paradigmas externos, argumentando que la filosofía latinoamericana debía surgir desde su propia identidad para construir reflexiones liberadoras. De igual manera, en Filosofía del Valor, enfatiza la importancia de los valores éticos como base para una cultura de resistencia frente a la dominación política y económica, mientras que en la cultura de la dominación analizó cómo las estructuras de poder perpetúan la dependencia ideológica, abogando por su ruptura. Por otro lado, su interés por integrar teorías globales como epistemología de Gaston Bachelard, aquí pues demuestra su capacidad para articular influencias internacionales sin caer en la imitación simplista. Además de la educación del hombre nuevo y bases para un socialismo humanista, vinculó filosofía y praxis al proponer reformas pedagógicas y políticas que formarán pues ciudadanos críticos y comprometidos con la transformación social. En conjunto, sus obras conforman un cuerpo teórico cohesionado que rechaza la homogeneización intelectual y prioriza la emancipación desde lo propio, consolidándose como un referente para reconstruir identidades culturales mediante la inserción entre ética, política y resistencia frente a las lógicas de dominación. Por ende, su legado trasciende y todavía es vigente. De hecho, estudiado para repensar la filosofía como herramienta transformadora en América Latina. En este caso, es importante entender que el desarrollo de su pensamiento ¿ya? Está plasmado básicamente en tres etapas. Su fase inicial, hasta 1961, se centró en democratizar el acceso a la filosofía mediante obras como Introducción a la Filosofía. Posteriormente, entre 1961 a 1969, profundizó en la crítica de la dependencia cultural con su teoría de la filosofía de la dominación. Y enmarcados ya en sus finales, más o menos en 1969, hasta su muerte en 1974, propuso una filosofía comprometida con la emancipación en textos como Dominación y Liberación, ¿no? Siguiendo pues con la descripción general de las principales ideas del latinoamericano, Salazar Bondi, como defensor de la existencia de la filosofía americana, se debe acá entender que la filosofía de este autor se centró en las culturas y conciencias latinoamericanas marcadas por procesos de dominación y alienación. Por tanto, sostiene que la cultura auténtica refleja valores externos, careciendo de vitalidad propia. Por consiguiente, propone una filosofía liberadora que cuestione
estas estructuras, promoviendo autorreflexión y autodeterminación. Además, Bondi enfatiza que la dominación no solo es material, sino también ideológica, manteniendo sociedades enajenadas. En efecto, la filosofía debe ser praxis transformadora, donde la cultura auténtica surge del reconocimiento de la dependencia estructural. Por ello, construir un pensamiento liberador exige crítica radical, ideologías dominantes y compromiso con la realidad. Igualmente, la educación debe despertar la conciencia crítica para reivindicar autonomía. Bien, aquí, lógicamente, hay una pregunta central del proyecto áulico hasta ahora, eh, socializado. Y es que, ¿existe una filosofía de nuestra América? Bueno, esto se responderá en 4 diferentes pero unidas secciones que son esenciales. Siendo la primera, análisis y perspectivas desde la reflexión filosófica latinoamericana promovida por Augusto Salazar Bondi, que cuestiona la imitación acrítica de modelos europeos, proponiendo una filosofía latinoamericana arraigada en la realidad regional. Además, él argumenta que nuestra identidad filosófica surge de la historia, cultura y problemáticas locales, rechazando de forma bastante férrea la uniformidad global. Por otro lado, destacó el diálogo entre intelectuales de la región como motor de un pensamiento autónomo capaz de integrar influencias externas sin perder su esencia. La segunda consideración es tener presente la importancia del reconocimiento y autonomía de la filosofía de nuestra América, según Augusto Salazar Bondi, en donde pues él menciona que la filosofía latinoamericana debe construirse desde sus raíces culturales y problemáticas locales, rechazando la imitación acrítica de modelos europeos. Además, argumenta que su autenticidad surge al reflejar las realidades y diversidades de la región. Por consiguiente, el reconocimiento de una filosofía propia implica una crítica a la dependencia intelectual, promoviendo un pensamiento autónomo que dialogue con influencias externas sin perder su esencia. Así pues, su propuesta reivindica la soberanía cultural mediante un reconocimiento que celebre la diversidad y afirme la identidad latinoamericana en el diálogo filosófico global. Asimismo, Salazar Bondi enfatiza el carácter liberador de la filosofía autóctona. En este sentido, una filosofía comprometida con las realidades locales. Por tanto, su visión no solo busca autenticidad académica, sino también emancipación social y cultural. Aunque la globalización impone uniformidad, Bondi destaca la urgencia de afirmar raíces como base para la autodeterminación. Desde aquí la tercera consideración hasta la última de esta sección que se está desarrollando, se debe tener presente el ensayo "Existe una filosofía en nuestra América", donde se trata la dialéctica entre dependencia e independencia en el desarrollo filosófico de nuestra América, describiéndose que, por ejemplo, acá Salazar Bondi analiza el proceso histórico-filosófico de Hispanoamérica, destacando su desarrollo no lineal, marcado por fases de crecimiento y crisis. Además, señala que las influencias externas, lejos de ser meras imitaciones, generaron tensiones que impulsaron resistencia y adaptación, configurando un pensamiento dinámico. Por otro lado, subraya que la identidad filosófica regional surgió de la interacción entre dependencia y autonomía, donde las crisis actuaron como catalizadoras de renovación crítica, permitiendo reinterpretar ideas extranjeras desde problemas locales. La cuarta consideración es la hibridación epistémica y la crítica al colonialismo intelectual en la filosofía de nuestra América. Aquí debe asimilarse que Salazar Bondi examina el ensayo "Existe una filosofía en nuestra América", y aquí pues él dice en debate pues la autenticidad del pensamiento latinoamericano para que éste se lleve a cabo. Por un lado, figuras como Leopoldo Sea defienden su originalidad por su adaptación a contextos locales, aunque sin romper con la tradición europea. Lógicamente acá se debe establecer que críticos como Jorge Portantiero y Ricieri Frondizi pues cuestionan su falta de sistematicidad, reduciéndola a imitación. Aunque reconoce rasgos distintivos, enfoque estético y político, Bondi matiza que estos no equivalen a una filosofía genuina. Así pues, el debate gira entre universalidad y particularidad, imitación y renovación, revelando una tensión histórica.
En este contexto, Salazar-Bondi propone una síntesis crítica, en donde se reconoce elementos diferenciales, como el mestizaje conceptual y enfoque ético, sin caer en nacionalismos intelectuales. Aunque figuras como José Carlos Mariátegui integraron filosofía y transformación social, pues estos esfuerzos son minoritarios debido a barreras estructurales. Por consiguiente, Bondi insta a superar la etapa preacadémica, marcada por el ensayismo, alcanzando rigor teórico para dialogar con estándares globales. Y como quinta sección está la filosofía inauténtica como reflejo de la alienación histórica y cultural hispanoamericana. Pues aquí se debe comprender que Salazar-Bondi sostiene que la filosofía hispanoamericana pues carece de autenticidad debido a su historia de dependencia y su desarrollo. Por otro lado, contrasta con Hegel, quien vincula filosofía y contexto histórico. Pero en América Latina, esta conexión se rompe al producir modelos externos, generando conciencia alienada. Aunque la filosofía debería surgir de la experiencia colectiva, en la práctica se reduce a una novela plagiada, imitación que enmascara carencias estructurales. De este modo, la dependencia histórica hacia potencias coloniales moldea una sociedad fragmentada y cultura defectiva, donde el subdesarrollo intelectual se manifiesta en una conciencia enajenante que legitima modelos ajenos sin cuestionarlos. Por tanto, Bondi propone abandonar la repetición mecánica y asumir un rol crítico, enfrentando raíces de la dependencia para construir identidad autónoma. Pues, acabado de socializar el eje central de este proyecto áulico, hablaré sobre la influencia de Salazar-Bondi en el pensamiento filosófico latinoamericano desde la crítica a la autenticidad cultural. Pues aquí se describe que Salazar-Bondi cuestiona la inautenticidad del pensamiento latinoamericano, resultando, en este caso, poner énfasis en la dominación histórica que se ha tenido, desafiando la universalidad arrogante de la filosofía occidental. Por otro lado, hay una crítica que impulsa corrientes que priorizaron la liberación y autoconciencia cultural, inspirado a figuras, por ejemplo, como Enrique Dussel. Además, su enfoque pedagógico vinculó educación y transformación social, fortaleciendo movimientos filosóficos comprometidos con realidades regionales. No obstante, su influencia en debates sobre dependencia cultural y emancipación lo posiciona como precursor de una filosofía contextualizada, redefiniendo el rol de la intelectualidad en América Latina. En definitiva, pues, su obra simboliza un puente entre crítica y acción, celebrando la diversidad como pilar de la emancipación frente a lógicas globales de dominación. Y finalmente, se concluye que Augusto Salazar Bondi plantea una filosofía latinoamericana carecida de autenticidad por su dependencia histórica respecto a Occidente. Sin embargo, su crítica no se limitó a denunciarla, sino que propuso reinterpretar influencias externas desde contextos locales para superar la alienación. Además, vincula pedagogía y justicia social, enfrentando resistencias por su enfoque marxista, aunque inspiró a intelectuales como Enrique Dussel y Leopoldo Sea, entre otros, pues a reconstruir identidades desde la resistencia. Por otro lado, su obra, Existe una filosofía de nuestra América, pues aquí ya cuestiona la repetición mecánica de modelos foráneos, abogando por un pensamiento comprometido con luchas concretas de los pueblos. En definitiva, pues, su legado, reinterpretando las informalidades del colonialismo en la filosofía, pues él propone una filosofía autónoma, ¿ya? Con una teoría de acción colectiva, que es vital para que se desarrolle América Latina. Asimismo, su análisis de la cultura de la dominación sigue vigente al enfrentar la homogenización global, celebrando la diversidad como pilar de la emancipación. No obstante, su visión, aunque tachada de pesimista, simboliza una tragedia transmutada en esperanza, afirmando que la filosofía genuina surge desde la rebeldía frente a las lógicas de poder, ya que hoy su vigencia radica en la defensa de identidades autónomas y la celebración de la diversidad como pilares de la emancipación en un mundo globalizado.
Pues bien, esta es la bibliografía que se ha escogido de diferentes fuentes en donde se encontraban alojadas para poder cristalizar este trabajo intelectual filosófico académico. Muy bien, muchas gracias por su amable y gentil atención.